Carlos de Negri. Era el año de 1970, cuando la Ciudad de México estaba en absoluto silencio. Por todas las redacciones de los diarios corrió la noticia de la muerte del famoso y poderoso periodista Carlos de Negri. Y esto a causa de un balazo en la cabeza. Por supuesto que dentro del gremio periodístico, pues todos pensaron que la muerte podría tratarse de una venganza de alguno de sus enemigos a los cuales él extorsionaba. Sin embargo, pronto se enterarían de la verdad, de la muerte de Carlos de Negri. Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rotas. ¿Quién era Carlos de Negri? Este hombre nació en Argentina. Se dice que su madre era lo que en esa época se llamaba o se conocía como una tiple, es decir, seguramente una artista, una cantante, bailarina de teatro, de vodevil, que emigró a México y cuando lo hizo ya traía a este pequeño hijo de cuyo padre no se sabe gran cosa en ese momento. Ella, seguramente siendo una mujer muy atractiva, muy llamativa y popular, logró casar con un político revolucionario y diplomático de nombre Ramón de Negri. Este hombre adoptó al niño y por esa razón conocemos a Carlos con este apellido de Negri. Fue para él un verdadero padre. Carlos le tenía mucha admiración, lo consideraba un hombre muy honesto e intachable, aunque no hay que olvidar que provenía de esta época de la posrevolución y por lo tanto era parte del sistema corrupto de la política mexicana. Así que después de una cierta decepción que tiene Carlos al crecer y darse cuenta de que este padre suyo pues es parte del sistema, decide, ¿por qué no?, tomar el mismo camino. Finalmente Carlos sí era un joven inteligente, astuto, y además había tenido acceso a una gran vida. Habían vivido en diferentes países, dominaba varios idiomas, entre ellos el alemán, el francés, el inglés, por supuesto el español, que era su lengua materna. Todo esto, todo este aire de cultura y estas relaciones le facilitaron el vincularse con élites de poder, de ese poder del que se sirvió gracias a que comenzó a acumular secretos oscuros de personajes muy importantes. Y gracias a eso descubrió el valor de saber guardar un secreto si se le pone un buen precio y se convirtió en un extorsionador. Él aprendió que su silencio era mejor pagado que su trabajo en un diario. Y por eso el escritor Enrique Serna se inspira en él para escribir este libro conocido como El vendedor de silencio, que hemos leído tú y yo, Lupita, y que es realmente estupendo. Excelente. Es un librazo que retrata al dedillo, así como dirían, la vida de Carlos de Negri, porque el escritor Enrique Serna te describe perfectamente al personaje, te lo imaginas y lo vives. Vives las emociones de él y de los otros personajes que lo tienen que padecer. Él durante la Segunda Guerra Mundial, pues había llegado, como tú dijiste, al top, a la cima de lo que puede llegar un periodista, y tenía un programa radiofónico que se llamaba El Reportero del Aire. Además, dirigió la revista de revistas, colaboró para la revista Life. Llegó a entrevistar a personajes como Martin Luther King, John F. Kennedy, Francisco Franco, Golda Meir. Ahora que su trato con las mujeres, pues no era igual que en el trabajo, ¿no? Ahí era un poco considerablemente más distinto, aunque pensándolo bien, pues era un extorsionador con los políticos o con las personas que les guardaba secretos, y con las mujeres, pues era como un tirano. Hoy lo podríamos definir como un narcisista misógino. Miguel Reyes Razo, en una colaboración para un diario, cuenta que Jacobo Zabludovsky le confesó haber sido testigo en un avión de cómo este hombre, Carlos de Negri, maltrataba a Gloria Marín, la actriz que conocemos de la época de oro del cine nacional. Bueno, pues la trataba mal, era déspota, era grosero con ella. Así que era conocido también por su forma de tratar a sus mujeres, a sus novias. Y bueno, tenía esta época de oro de Carlos de Negri, pero en el año 1968, cuando empezaron estos movimientos estudiantiles y en el mundo en general había muchos movimientos, las cosas en el periódico donde él trabajaba, que era el Excelsior, que dirigía entonces don Julio Scherer, padre, la línea editorial cambió.
y por ende, pues la imagen de Carlos de Negri empezó a decaer, empezó a eclipsarse, dejó de ser el gran columnista y esto pues le provocó una gran frustración y acentuó su problema con el alcohol. Él sí tomaba mucho y se transformaba. Lo pueden leer en el libro que mencionaste. Dicen cómo se transformaba en un monstruo, era otra persona. Pues ese mismo año, para desgracia de Erlinda Mendoza Rojo, que era 24 años menor que él, en ese año, 1968, es cuando la empieza a pretender. Y prácticamente la pretende hasta el acoso. Y como todo pillo, era amable, lindo, dulce, cariñoso, le mandaba flores y la invitaba a salir y la convenció de casarse con él. Ella, sin conocer los problemas que él tenía de carácter, y bueno, sí lo conocía como un hombre poderoso que salía en la televisión, pero no conocía esta doble personalidad que él tenía. Cuando se casaron, pues en la boda llegaron diputados, secretarios de Estado, ella se convirtió en Linda de Negri, y bueno, para ella era el tercer matrimonio, que duró solamente 1 año y medio. Al principio eran lujos, viajes, comodidades y protección para sus hijos, pero poco tiempo duró esta felicidad porque inmediatamente comenzaron los celos enfermizos de él, que cuando se alcoholizaba la golpeaba y la insultaba. Ella empezó a tenerle muchísimo miedo al que era su marido y en el año 1969, muy poquito después de su boda, trató de escaparse, se fue con sus hijos, pero el poder que tenía Carlos de Negri le ayudó a darse cuenta o a localizarla inmediatamente y casi obligarla a regresar a su casa. Le juró y le perjuró que iba a cambiar y que por favor regresara a la Ciudad de México con él, que la adoraba, que era su vida. Y bueno, pues ella, insisto, a lo mejor ingenua, regresó con él. Y es que era una época difícil, a pesar de que esta mujer ya se había divorciado con anterioridad y por lo tanto era pues bastante valiente y bastante determinada en algunas cosas, no hay que olvidar pues, que la sociedad era complicada, más que hoy, ¿no? Para una mujer con hijos y bajo las garras de una persona con tanta influencia y con tanto poder, con tantos amigos poderosos. Entonces, no era tan sencillo, ¿no? Poder liberarse de eso y al mismo tiempo, pues era un seductor, era un gran manipulador que seguramente en su momento sí la convencía de que todo iba a estar bien y que iba a cambiar. Pero por supuesto esto no sucedió, él no cambió, al contrario, se volvió cada vez más violento, seguramente también como un efecto de rebote, ¿no? De venganza, de decir, ¿cómo te atreves a haberme abandonado? ¿Cómo te atreves a pensar que tú vas a decidir cuándo dejas de ser mi mujer y de estar conmigo? Y eso a mí no me lo hace nadie. Entonces, primero te convenzo, te atraigo de vuelta y ahora tu castigo es que te voy a tratar peor porque me has hecho una gran afrenta. Así que esto se empieza a descomponer, la relación cada vez está más y más deteriorada, pero este señor está encaprichado a mantener a esa mujer con él hasta que él quiera. Por esa razón, en la madrugada de la noche vieja del año 1969, para amanecer el 1 de enero de 1970, sucede esta gran tragedia. Erlinda se dio cuenta de que después del festejo, cuando ya se habían ido todos, De Negri siguió bebiendo solo durante la madrugada. Ella ya lo conocía, sabía de los arranques de ira espontáneos y sin razón que tenía su marido, sobre todo bajo estos efectos del alcohol, y previniendo un ataque hacia ella o hacia sus hijos, se le ocurre esconder la pistola que él traía consigo y con la que la amenazaba siempre que peleaban y se enojaba. Entonces ella con ese miedo decide ir por la pistola y esconderla, pero él se da cuenta. Entonces la intercepta, se arma un forcejeo entre los dos y según cuenta Erlinda, la pistola se dispara en este forcejeo. Ella pues queda impactada, queda totalmente en un estado de shock, incluso por un par de horas después de ver al marido pues tendido en el suelo, sin vida, ¿no? Debe haber sido algo verdaderamente muy impresionante. Sin embargo, el poder de este hombre todavía prevaleció sobre ella, aún después de muerto, porque eso hizo que ella quedara en manos de un abogado defensor, pues que era un corrupto y que no le ayudó en nada. Ella fue detenida y la prensa la calificó como una autoviuda. Y la señalaron, además, cosas que no tenían nada que ver con el asunto, como el hecho de ser divorciada, de haberse casado en 3 ocasiones diferentes, como para alimentar todavía más esta imagen de la autoviuda
violenta y sin corazón. A pesar de todo, ella intentó frente al juez explicar pues la vida que había llevado, que era de verdad de violencia, de golpes, de insultos, de amenazas, y todo esto alternado con otros momentos de ruegos por perdón, regalos y etapas de mucha dulzura por parte de este hombre realmente monstruoso, ¿no? Pero no, explicar todo esto a ella no le sirvió de nada porque quienes podrían haber declarado a su favor, porque había muchos testigos del carácter cambiante y violento, explosivo de este hombre, pues no quisieron apoyarla porque mantenían una lealtad a este hombre aún después de morir. Una época en la que la prensa cerró filas en contra de la viuda, no se escucharon todas sus narraciones acerca de la violencia que había padecido, como tú lo acabas de mencionar, no se tomó en cuenta que era amenazada con una pistola, todos sabían perfectamente quién era Carlos de Negri, cómo actuaba, cómo era prepotente, cómo desde siendo muy joven, porque hay anécdotas de que cuando su padre trabajó como embajador en España, él vendía visas a las personas que querían escapar de la guerra civil. En fin, había muchas anécdotas y había muchas pruebas de su corrupción, había muchas personas que eran extorsionadas por él y aún así nada sirvió de atenuante para que se considerara pues que la mujer había actuado en defensa propia. Madre de 2 hijos que, bueno, por suerte han salido de la vida pública, nadie tiene por qué saber de ellos y ojalá hayan rehecho su vida, pero sí un caso de violencia intrafamiliar que ahorita vamos a analizar. Es un caso donde la sociedad se colude con este individuo. Porque esa afirmación que hiciste hace un momento de cómo, o que hicimos, de cómo le dicen que es una autoviuda y que con la vida que ha llevado, que lleva 3 matrimonios y demás, deja de lado el hecho de que él llevaba 4 matrimonios. Esta fue la cuarta esposa de él. Pero eso no se juzga en ese momento, se juzga en ella, como que la del problema es ella. ¿Y por qué? Primero, hay una parte que destaca mucho, precisamente como lo dice Serna en su libro tan atinadamente titulado El vendedor de silencio, al tener el tanto conocimiento de secretos y cuestiones delicadas o vergonzosas de muchos personajes poderosos, ganó lealtades. Pero lo curioso es que ya estando muerto, esas lealtades continúan como si él se pudiera levantar de la tumba o como si hubiera dejado encargado a alguien de si hablan de mí mal o si algo me sucede, saquen todo esto, pero si no, entonces no lo saquen, cuando eso ya no iba a pasar, o sea, ya se queda esa idea ahí. El asunto con este hombre, que es tan complejo, yo creo que inicia precisamente con su historia personal, porque el hecho de venir de una mamá que debe haber sido, pues esto, una mujer muy atractiva, muy llamativa, pero con un pasado no muy claro, sobre todo en cuanto al origen de Carlos de Negri, creo que ese puede ser una parte del origen de su misoginia, porque como todo niño debe haber tenido la clásica fijación edípica infantil por la madre, pero la madre no le pertenece a él y no le pertenece ni siquiera a su padre real, sino a un otro. Entonces yo creo que ahí empieza la cuestión de la celotipia, la posesividad, que se queda como una semillita que va a ir germinando a lo largo de su vida. ¿A través de qué? Pues de darse cuenta de que él puede tener poder sobre otros. Y entonces, en lugar de que ese poder se convierta en algo para bien, se convierte justamente en un arma de venganza, un resentimiento que al parecer ya estaba ahí. Porque además, él después, cuando comienza a hacer sus propias corruptelas, se dice que vendía documentos, parece ser cuando Ujú. estuvo en España, ¿no? Con el Sí, no, esa es la que dije hace ratito, que vendía visas para que salieran de ándale, lo que mencionas España. que vendía visas. Entonces el padre adoptivo se enojó con él y lo repudió. Entonces eso también debe haber apuntado a un resentimiento muy grande de cómo me hacen esto a mí si yo soy tan brillante, destacado, carismático, inteligente, que sí lo era, culto, que sí lo era, pero cómo puede alguien despreciarme. Entonces ahí viene otro punto de esta alma, pues también que Un se alma siente rota. Fíjate que hay una cosa que tú acabas de decir y eso es cierto, porque Carlos de Negri, si bien era culto y todo, él dice: "Yo no fui a la escuela, nunca asistí a la escuela, fui un autodidacta, como viajábamos tanto, pues en ninguna escuela me recibían, todo era de oyente". Entonces, bueno, sí, era muy culto, pero con nula formación.
porque él llega a criticar a la madre, llega a criticar que sea tan exagerada, tan, ¿no? Tan vistosa, tan guapa. Y al padre, bueno, pues sí lo admiraba, se decepciona de él porque dice, pues al final sí le entraste a la robadera y a la corrupción y ¿no? Como que es una época en la que estamos en la posrevolución, en vez de que se haga justicia, empiezan a generarse todo este tipo de complicidades y haciendo negocios los políticos, aprovechando el poder. Pues sí, el padre repudia a Carlos de Negri, pero Carlos de Negri ha de haber dicho, oye, sí, pero ¿y tú qué? Como lo dice, pues tú también le entraste, ¿no? Entonces, sí creo, como tú dices, que hay un gran resentimiento, por supuesto. Sí creo que haya sido un misógino por esta cuestión con la mamá, pero ¿sabes qué creo también? Que debe haber sido una persona con una autoestima, a pesar de toda esta maravilla que era de inteligente, buen mozo, o lo que sea, pues con una autoestima muy baja, porque todo lo que tenía, el papá hereda muy buen dinero, vive en una hacienda muy bonita, según describen, pero pues todo lo que hacía era como para fortalecer su imagen, porque él solo no podía, él tenía que recurrir al alcohol, él tenía que recurrir al poder, porque cuando su carrera empieza a decaer, estamos hablando de otra época, ahorita un hombre de 50 años pues sigue estando excelente, de 60 años sigue estando excelente. En esa época no, o sea, las mujeres a los 50 se tenían que cortar el pelo, ¿no? O sea, la verdad la gente se moría a los 70, entonces pues a los 50 ya estás acabado, pero a los 50 entonces su carrera empieza a decaer, no entiende que vienen jóvenes nuevos, que vienen otros tiempos, que su estilo ya se acabó. Y como es tan frágil su personalidad, pues tiene que meterse al alcohol, tiene que desahogar su frustración en eso, lastimar a otros, como para poder ser poderoso. Lo que se trata esto de la misoginia y el narcisismo es el poder sobre otro. Él Claro. tenía que tener, y lo estaba perdiendo en el periódico. Ya no era el que iba a entrevistar a John F. Kennedy bueno, John F. Kennedy ya había muerto, pero no era ya el gran entrevistador, el que todo el mundo seguía, la gran pluma, ya no era. Entonces, pues tengo que seguir siendo poderoso de alguna manera. Y pues ¿qué hacía? Pues someter. Y ya no puedes someter a nadie, ¿eh? Porque los políticos ya no te pelan, el periódico ya no te pela. Lo único que tienes bajo tu poder, porque así la sociedad lo marcaba, es a tu mujer. Porque así era la sociedad, pues así era la sociedad. Yo me acuerdo que iba en escuelas católicas y decían, esos niños son hijos de divorciados, pero ahora ya es al contrario, ahora ya la gente dice, mira, ese es hijo de casados. Pero Sí, sí, ya no es algo que la gente llame la atención. claro. Sí, no, y tienes razón en cuanto a la autoestima, por supuesto. O sea, estas personas que manejan imágenes tan agrandadas, tan exageradas de poder y de yo soy y a mí nadie se me pone y demás, pues obviamente están construyendo esta armadura artificial para proteger una estructura yoica débil, porque si no, se desmoronaría. O sea, una persona que se presenta natural como es y que puede decir, sí, tuve una gran época de gloria, ahorita el periodismo cambió, voy a ver cómo me reinvento yo o qué otra cosa puedo hacer o puedo tal vez ser docente si es que quiero compartir mis experiencias, puedo fundar mi propia revista, yo qué sé, otra manera de seguir vigente en una forma nueva, distinta y acorde a los tiempos y a tus propias circunstancias. Esa capacidad de adaptación pues habla de una madurez más genuina que la del que quiere sostenerse a como de lugar en el mismo sitio que ya no se puede. ¿Y qué mayor prueba de esa fragilidad yoica que querer hacerlo a través de la violencia y a través de la imposición o, como en su caso, también a través del chantaje, o sea, a través de todo lo que sea chueco, retorcido, impuesto, obligado, pues habla de que no hay entonces nada genuino que lo sostenga por dentro. Y la persona lo sabe, se sabe así de Exacto. violenta, ¿no? Perdón, de vulnerable y por lo tanto reacciona de esa forma violenta defensivamente. Oye, y es interesante, yo les recomendaría a todos los que están oyendo este caso de la muerte, el asesinato de Carlos de Negri, que es muerto, como narraste tú, por un disparo en la cabeza, por la mujer que se estaba defendiendo. Un año nuevo, cuando era un año nuevo, la madrugada de la noche vieja al año nuevo, matan a Carlos de Negri, pero hay algo interesante en el libro
Vendedor de silencios. Como hay algo interesante en la serie Mad Men norteamericana, como hay mucho de reflejo en otras series de época, en donde se muestra cómo era la sociedad en ese momento, cuál era el papel del hombre que tenía permiso de ir a tomar, que tenía permiso de ir a meterse con prostitutas, que tenía permiso, ¿no? Y las mujeres no, las mujeres tenían que estar en casa, su labor era atender a los hijos, era muy raro, a pesar de que estábamos en el año 1969, 70, pues no era que las mujeres todas fueran a la universidad, que todas las mujeres, no, todavía se usaba mucho que hasta cierta edad se tenían que casar, a cierta edad tenían que tener hijos, se casaban y el esposo salía de tal manera, bueno, mijita, lo tienes que aguantar porque es tu, ¿no? Y hay que salvar el mar. Esas eran el tipo de ideas. Entonces esta mujer, seguramente Erlinda, debe haber sido pues una mujer diferente en su época, no sabemos de qué murieron o cómo fueron los divorcios previos, o si murieron los maridos, no sabemos, pero seguramente tuvo relaciones que no fueron buenas, se tuvo que divorciar, se queda con 2 hijos, y para los hombres de esa época, no digo que todo, no digo que todo, pero sí para la sociedad en general y una gran mayoría, no hombre, pues divorciada con 2 hijos, pues puedes hacer lo que quieras con ella. Ujú. ¿No? Terrible, terrible, porque era un estigma. En vez de entender, oye, pues, ¿qué le pasaría? Pobre mujer, a lo mejor salió mal, la golpeaban tal vez, ¿no? Claro. Y te digo, y además no se mide con la misma vara, como acabas de describir detalladamente todas estas usos y costumbres de la época, los permisos que sí tenían los hombres, no miden con la misma vara ni siquiera el estado civil, ¿no? Para este señor era su cuarta esposa y ahí nadie dijo, el que tendrá, ¿no? Que lleva 3 previas que tampoco han querido continuar con él por alguna razón. Eso no entró para nada en la discusión o en la duda, ni en las noticias, ni en las crónicas periodísticas sobre su muerte, sino simplemente el hecho de que esta mujer, siendo una mujer bastante joven todavía, pues ya tenía esta historia de divorcios, ¿no? Y por lo tanto casi casi se merecía todo lo que él le pudiera haber hecho y no tenía ningún derecho ni a defenderse ni a intentar hacer absolutamente nada. Ahora, fíjate, otra cosa que me parece también importante de pensar aquí, pues otra vez esta cuestión de las armas, ¿no? Cómo era, sobre todo en esa época tan común, que estos personajes poderosos anduvieran armados a la vista de quien fuera, o sea, era algo muy normal, ¿no? Tú lo ves en películas de esa época y era muy natural así llegar, ya no eran aquellos revolucionarios con aquellos sombrerotes y como la usanza, digamos, de generales o de miembros de algún ejército de revolución, sino ya eran estos hombres de traje, de corbata, de sombrero de vestir, pero que llegaban a cualquier lugar y sacaban la pistola y la ponían en la mesa, ¿no? Lo más normal del mundo. Qué peligro y qué amenaza latente. Imagínate para una mujer que está durmiendo en una casa con sus hijos, con este hombre que de la nada se pone violento y que tiene el arma ahí. O sea, sí se Y que puede tiene el entender arma cómo ahí. ella debe haber pensado, ¿qué hago? No vaya a ser que se aloque, porque ya había sucedido, que la había amenazado, Oye, ¿no? y además te voy a decir algo, qué fuerte y qué nivel de complicidad que aún después de muerto él y teniendo los enemigos y con lo que hemos dicho, todo el mundo sabía quién era y cómo actuaba, pero aún después de muerto, a ella la siguen señalando y le mantienen una lealtad absoluta. Es lo que te digo, se me hace increíble, como si se fuera a levantar de la tumba a decir, ey, no sé en ese momento a qué obedece que más allá de lo que es esa sociedad cómplice con estas ideas completamente pues machistas y retrógradas sobre el rol de un hombre y de una mujer en Yo el creo que país. aquí este es uno de los casos donde, porque a veces, y sobre todo en esta época, la gente, sobre los más jóvenes, creen que esta cuestión de terminar con el patriarcado es una exageración. A veces sí, se ha hecho una cuestión de una lucha radical que no está bien. Las luchas radicales no están bien. Hay que buscar un justo medio. Pero esto de terminar con el patriarcado, insisto, los más jóvenes pueden no entenderlo, pero a esto se Ujú. refiere a esto, a esta complicidad, a esto de yo sí puedo, pero tú no porque eres mujer, yo sí puedo casarme 7 veces porque soy hombre, pero tú si te casas más de 2, más de una, estás mal, ¿no? Yo te puedo someter, golpear, insultar, yo tengo el poder, ¿no?
y por otro lado tú no puedes defenderte. Ya esto ha cambiado gracias a Dios o a lo que sea, pues gracias a la evolución de la sociedad, se ha transformado. Se ha transformado y ahora las mujeres pueden alegar una defensa propia cuando han sido víctimas de la violencia, de la cual seguramente los hijos serán testigos. Sí, fíjate, una anécdota que a mí me impresiona muchísimo sobre la vida de este hombre que atestiguaron varias personas, que se relata en el libro de Serna. Y es justamente que en alguna ocasión habían ido ellos a un espectáculo, él había ido con otro grupo de personas y sus respectivas parejas a un espectáculo, me parece que en Tijuana, donde era una especie de vodevil, precisamente porque aparecen unas artistas, unas bailarinas que mostraban el torso, ¿no? Sin ropa. Entonces es como un momento así de mucha algarabía y emoción, sobre todo para los señores, ¿no? De poder ver a estas bailarinas semidesnudas, ¿no? De la cintura para arriba, y que entonces los hombres de la mesa se empiezan a emocionar y a hacer comentarios como de wow, y qué padre, y ¿no? Que estaban felices viendo eso, y él le rompe el vestido a esta esposa suya y la exhibe de la misma forma que se están exhibiendo voluntariamente, al parecer, estas bailarinas, y dice, no, esto, lo dice con unas palabras muy vulgares que no vamos a repetir acá, pero dice, esto es digamos, un buen desnudo y no lo que están viendo allá. Fíjate nada más el nivel de narcisismo y también misoginia, abuso, utilización de la persona, ahí sí no como objeto, que objeto es otra cosa, sino como cosa, precisamente de su propiedad, para decir, esto que tengo yo, aparte que es mío, yo lo tengo y es mejor que lo que están viendo todos aquí. O sea, llegar a ese grado de exhibir y humillar a su pareja para demostrar superioridad hasta en algo como esto, ¿no? Exacto, una humillación, como tú lo dijiste, pero que además los demás fueran testigos, que Sí, además después de que habían presenciado como muchos otros actos, o con muchas cosas que él había hecho con ella, exactamente. no se hubieran atrevido a ir a decir, sí, fuimos testigos de que la trató mal, de que no estuvo bien, ¿no? Lealtad absoluta al misógino, al narcisista, a este pacto, es como dicen las feministas, pacto patriarcal, es cierto, eso era un pacto. Y claro que por supuesto yo estoy de acuerdo y apoyo que esto se acabe y se haya acabado o se esté acabando cada vez más, pero sin embargo creo que sí tiene que haber un equilibrio tanto de hombres con mujeres y demás. No sé cómo lo veas tú, doctora. Sí, y además veo la paradoja, ¿no? La paradoja de la vida de este señor, cuando lo miras todo el gran panorama, todo lo que él vivió, su origen, su ascenso, que sí, pues sí, supo manejar aprovechando las relaciones que obtiene primero por este padre adoptivo y después por su propia astucia y por sus propias malas mañas, lo puso muchas veces en un riesgo que yo pensaría en todo momento. O sea, te estás metiendo con personajes poderosos. Se habla en el principio de su gran histórico, pues de algo que él quería revelar de Maximino Ávila Camacho, ¿no? En su momento, una familia totalmente de poder en este país. Y, sin embargo, nada de eso es lo que acaba con su vida. ¿Qué es lo Imagínate, que hubieras pensado? Era lo que se supondría, ¿no? Has extorsionado a tantos. y mira nada más cómo terminó. Terminó a manos de una mujer violentada por él, de una mujer que según relata, y seguramente pues sí fue así, en un momento de forcejeo, como lo quieras ver, pero ahí fue donde quedó y no a manos de uno de esos poderosos que podía haber con la mano en la cintura, haberlo callado y no pasó, porque existen estos pactos de los que estás hablando. Exacto. Pues este es un caso de violencia intrafamiliar, de violencia a todas luces, donde una mujer finalmente, ella dice que no fue, ella dijo, declaró que no había sido a propósito, que la pistola se había disparado en un forcejeo. Pues nos imaginamos esta escena como ha sido en muchas películas y telenovelas y series donde nadie sabe quién disparó. Eso es lo que ella dice, y eso solo se lo han llevado pues ellos dos, ¿no? Carlos de Negri y ella. Pero sí es una mujer desesperada que ya había escapado, que ya había tratado de poner a salvo a sus hijos y el poder de este hombre la somete, la tiene atada y prácticamente encarcelada en una jaula de maltratos, insultos, alternados, como tú leíste o como tú dijiste, de regalos, abrazos, viajes,
cosas bonitas, pero con una violencia, pues, increciendo, ¿no? Muy, muy, muy fuerte el caso y muy recomendable el libro de Enrique Serna. Lean el libro de Enrique Serna, mucho, muy recomendable. No vamos a hacer una reseña ni nada, pero sí lo citamos porque es un documento importantísimo para entender la vida de este hombre y por qué su esposa desesperada trata de huir de su lado. Muchas gracias por habernos acompañado este miércoles de Almas Rotas. Todo lo que nos quieran enviar de sugerencias, comentarios, aportaciones, correcciones también, todo lo que nos quieran escribir, qué caso quieren que hablemos, qué caso quieren que toquemos, con muchísimo gusto aquí estamos. Gracias, doctora Mel. Muchas gracias. Hasta pronto.